Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller que preparamos junto a 3 periodistas muy prestigiosos y experimentados y un juez de menores. Este taller está destinado a la cobertura de los delitos cometidos por adolescentes. Creemos que es muy necesario, que hace a la calidad de la información que se le da a la comunidad, pero también a la protección de sectores vulnerables. Voy a darle la palabra a Sol Amaya, periodista del diario La Nación, que es quien va a moderar este encuentro y va a presentar a los otros participantes. Buenas tardes, Sol. Buenas tardes, Majo. Buenas tardes a todos. Les agradecemos muchísimo por participar y agradecemos a FOPEA por darnos este espacio para un debate tan importante. Cuando me invitaron a moderar esta charla, pensaba en cuántas veces los periodistas olvidamos la fuerza que tiene el lenguaje, que es nuestra materia prima para trabajar. A veces usamos como sinónimos palabras que no significan lo mismo. Y estas palabras importan y la manera en que nos referimos a las personas, a los hechos, pueden tergiversar historias, alimentar estereotipos. Por eso me parece como la de Basi Velázquez, colega de Catamarca, junto al juez penal juvenil Fabricio Gershani Quesada, crearon una guía para trabajar desde el periodismo estas temáticas vinculadas a niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley. Pensaba también que no es solo las palabras, sino el espacio que le damos a noticias relacionadas con estos hechos, porque si nos ponemos a investigar un poco, seguramente vamos a notar que muchas veces ponemos a la adolescencia, a la juventud en la sección policiales, y deberíamos preguntarnos si es el único espacio que les podemos dar desde el periodismo, porque es nuestra responsabilidad encontrar enfoques que no sean estigmatizantes. Y sobre todo cuando narramos delitos vinculados a niños, niñas o adolescentes, es muy importante ser cuidadosos con el lenguaje, proteger las identidades, considerar el contexto. No se trata de justificar el crimen ni de victimizar a quien lo comete, sino de comunicar con responsabilidad y sobre todo no deshumanizar los hechos. Por eso de esto se trata el seminario del que vamos a hablar hoy, del que también participa nuestro colega de Rosario, Claudio Verón. Le voy a dar la palabra primero a Basi, que es la creadora de esta guía. Basi, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sol, hola Majo, hola Claudio, hola el doctor también. Muchísimas gracias por esta oportunidad para dar a conocer este trabajo que estuvimos trabajando desde el año pasado y que finalmente ahora lo podemos dar a conocer. La idea de este trabajo acá en Catamarca está muy relacionado con la entrada en vigencia del régimen penal juvenil, que después de muchos años de trabajo, finalmente en enero del año pasado comenzó a funcionar como tal. Y yo había preparado un PowerPoint, que no sé si lo voy a poder proyectar. La idea era poder tener herramientas para poder comunicar este tipo de problemáticas sociales precisamente por el impacto que suelen tener en la sociedad. Y en el prólogo de las pautas se hace mucho hincapié en el término menor. Siempre es para identificar a los chicos infractores y no se habla, por ejemplo, de los adolescentes que delinquen. Siempre tiene esa connotación negativa. Y no es un sustantivo, sino que es un adjetivo condenatorio que juzga. Una de las cuestiones fundamentales es el resguardo de la identidad. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque los adolescentes son personas que tienen un plus de derechos por tratarse de personas en desarrollo. Y muchas veces el resguardo de la identidad de los chicos infractores también está muy relacionado con resguardar la identidad de las víctimas.
Pensemos en un caso de violencia escolar en una escuela. Si nosotros identificamos a ese chico, identificamos a la escuela, muy probablemente también vamos a estar identificando a la víctima. Pensemos en un abuso sexual. Si nosotros estamos identificando al agresor, muy probablemente vamos a estar identificando a la víctima. Más aún si tenemos en cuenta que en los abusos en la infancia, el agresor suele tener un vínculo cercano con la víctima. Esa es una de las premisas de esta guía. También el tema de la imagen es muy importante a la hora de poder trabajar la nota. Hay un derecho que tienen los chicos que está plasmado en la Convención de los Derechos del Niño, que es garantizar el trato digno. Y muchas veces se estereotipan algunas ideas, por ejemplo, el chico con la gorrita, los chicos que están con las zapatillas o que son morochitos, siempre se refuerza ese estereotipo negativo que no ayuda mucho, no ayuda nada, diría. Y también muchas veces se estigmatiza la pobreza. Con esta idea, mejor dicho, con esta práctica, siempre se perpetúan los estereotipos y los prejuicios nocivos, y la idea es erradicar los estereotipos y los prejuicios y también evitar que estas prácticas continúen revictimizando y cristalizando la exclusión. Muchas veces los chicos son criminalizados. Y si una actividad no es un delito para un adulto, menos lo es para un chico. Ejemplo, muchas veces vemos chicos que están en situación de calle o que están merodeando, que están rondando, están en la calle. Quizás no están en situación de calle, pero los vemos que están por ahí caminando, y lo primero que se pide es que intervenga el Estado, que venga la policía, que se lo lleve a un instituto, cuando en realidad, si un adulto está vagando por la calle o está mendigando, no se lo trata como un delincuente. Si es una persona que está en una situación de vulnerabilidad social, pero no está delinquiendo. Si no lo hace un adulto, menos aún lo hace un chico o un adolescente. Y ahí es la importancia de tener perspectiva en niñez, para no criminalizar ciertas conductas. Qué importante esto que estaba comentando Asi, discúlpame que te interrumpa un segundito, me parece que se puede poner mucho énfasis en esto que comenzaste diciendo, que decíamos antes del tema del uso de las palabras, algo que parece tan sencillo que no parece nada grave, pero es cierto, hablamos de menor cuando nos referimos a la delincuencia, no decimos el menor que ganó un partido de rugby o de fútbol, el menor que ganó una medalla, decimos el menor cuando nos referimos a la delincuencia, y de ahí tan importante guías como estas que elaboraron en conjunto con el doctor Herjani, que ayuda un poco a orientar el periodismo, porque muchas veces no es que hay una mala intención, sino un poco una costumbre, tal vez vos Basi, que tenés experiencia, podrás detallarlo un poquito más, pero por ahí hasta la misma costumbre de usar como fuente la gacetilla que nos viene del parte policial, ¿verdad? Sí, acá en Catamarca el parte policial fue erradicando esa práctica. Ya citan niño, niña, adolescente. A veces por ahí en el parte dice resguardaron a un niño de 15 años. Bueno, puede pasar. Pero es muy importante empezar a tener perspectiva niñez a la hora de comunicar. Porque honestamente estamos en una sociedad que es
muy punitivista, que sigue con la idea del patronato, que cuando se escucha la noticia de un chico que está en una situación de vulnerabilidad, llámese abandono, por dar un ejemplo, lo primero que se dice es, bueno, hay que llevarlo a un instituto. Y siempre hay que pensar en los derechos que tiene ese chico. Por empezar, los principales responsables son los padres, papá y mamá, no solamente mamá. Aunque es muy común que no haya filiación paterna, hablando en términos técnicos. Pero es muy importante empezar a trabajar en el refuerzo de los vínculos con relación al tema niñez. Y empezar a pensar cuáles son esos derechos que muchas veces están vulnerados, que llevan a veces a los chicos a estar en conflicto con la ley. Y estos derechos vienen de la Convención a la ley nacional y a las leyes provinciales también. Y acá empezamos con un problema, porque por un lado tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que ya cumplió 31 años, y por el otro lado tenemos un decreto ley, que es el 22.278, de régimen penal de la minoridad. O sea que ya estamos en un conflicto de intereses, si se quiere decir. Tenemos este régimen que es de 1980, o sea, tiene más años que más de algunos de nosotros. Es un decreto ley de la época de facto, le daba muchísimo poder al juez para resolver los problemas de esa época. Hoy pasaron 40 años y la problemática de los chicos infractores es otra. Antes, en los juzgados de menores tenían la competencia penal, civil y asistencial, y pasaba por el mismo juez un chico que tenía problemas asistenciales con un chico que tenía problemas penales. Y de esa manera se empieza a cargar con el estigma hacia estos chicos. Ahí tenemos una ley que, bueno, que tiene que ser derogada y empezar a trabajar en un régimen penal juvenil moderno, con perspectiva en niñez, con perspectiva en adolescencia, y empezar a incorporar las adolescencias que hay hoy en día. Y con esto, ¿a qué me refiero? El año pasado, cuando nosotros terminamos las pautas, las estábamos imprimiendo, y el doctor Gersani me dice, pará, acaba de publicarse el comentario general número 24 de la Comisión de Derechos del Niño ante la ONU sobre derechos del niño en el sistema penal juvenil. Y ahí menciona la prensa. Tuvimos que hacer un parate, paramos las rotativas y empezamos a trabajar sobre eso. Y hubo un llamado de atención a los medios. Textualmente dice, se llama la atención a los medios de comunicación en sus prácticas estigmatizantes y de reproducción estereotípica de algunos niños, niñas y adolescentes y de ciertas delincuencias. Es un llamado a la reflexión para nosotros los periodistas, porque si nosotros estamos hablando de chicos en el sistema penal tiene sus reglas, tiene sus estructuras, tiene, por decirlo de alguna manera, su razón de ser. Y no entenderlo implica cometer un error a la hora de transmitir una información. Les hago un comentario que me pasó hace poco. Teníamos un caso de un abuso sexual con un adolescente imputado. Se tomó determinada medida y un fiscal del fuero común me dice, pero si yo hubiese hecho eso con un adulto, a mí me salen a bardear. Entonces yo le expliqué, lo que pasa es que en el sistema de chicos, la escala penal es otra. Se aplica la escala de la tentativa. Y ahí ya empieza a cambiar un poco las reglas del juego.
además de que se prevén otras medidas, que ya las vamos a ver más adelante. Con este comentario que se hizo en la Comisión de Derechos del Niño, la idea, al momento de elaborar las pautas, fue minimizar el impacto y empezar a promover estrategias claves para reducir los efectos especialmente perjudiciales del contacto con el sistema penal. Eso es algo que está explícito en este comentario. Es muy importante poder conocer cómo es este sistema para poder transmitir a la sociedad y que no quede esa sensación de impunidad, de decir, bueno, no, ya va a salir por la puerta. No, hay una serie de medidas que se toman. Puntualmente, en Catamarca, las innovaciones que tenemos con relación al régimen penal juvenil son, entre otras, que promueven las medidas alternativas. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien la idea es que se declare la responsabilidad penal de los chicos, eso no significa que vayan presos, sino que puedan tener otras medidas, como por ejemplo la probation, trabajo comunitario. También, y esto es lo novedoso, que tiene la víctima tiene la posibilidad de trabajar en el proceso penal, o sea que puede ser querellante en la causa. Anteriormente, esto no pasaba. También, bueno, el régimen penal juvenil en Catamarca funciona como fuero de atracción. ¿Esto qué quiere decir? Anteriormente, cuando un adolescente estaba sindicado de participar en un delito con un adulto, al adulto obviamente se le ponía el agravante por la participación de un menor de edad, e intervenía el fiscal común, el fiscal de adultos. Ahora es al revés. Interviene el fuero de responsabilidad penal juvenil, al adulto se lo va a tratar como adulto, no con las reglas para el adolescente. Y al adolescente se lo va a tratar como tal. De esa manera no se le vulneran sus derechos. Es decir, que hay un abordaje de lo particular, de lo específico, a lo general. ¿Se va entendiendo hasta ahí, no? Se entiende perfectamente, Basi, y me parece buenísimo esto que estás planteando, que no es solo el uso del lenguaje, sino el enfoque que le damos a las temáticas vinculadas a la adolescencia y cómo contamos, qué contamos, porque como comentabas vos, tenemos un régimen penal juvenil que data del gobierno de facto, y muchas veces cuando un crimen involucra a un niño, niña o adolescente, todos lo que se empieza a hablar es de la baja de la edad de imputabilidad, y repetimos en todos los medios lo que dicen por ahí algún funcionario de turno, y no debatimos el fondo de la cuestión, que es cómo el sistema penal trabaja con los niños, niñas y adolescentes, que es tan importante, ¿no? Y es fundamental que los periodistas abramos ese debate, porque muchas veces por ahí el lector, la audiencia que escucha estas temáticas dice, ay, pero ¿cómo? Claro, salen por otra puerta, como vos decís, entran por una puerta, salen por la otra, la famosa puerta giratoria es menor, entonces no va a pasar nada, y en realidad, en muchos casos, cuando incluso es un niño por debajo de los 16 años, es hasta peor, porque a veces van a parar a instituciones que no tienen ningún tipo de resguardo judicial, o sea, no tienen abogado representante, no hay un juez que esté pendiente de lo que pasa con ese niño o niña en estas instituciones. Entonces, me parece que nos debemos un debate sobre esto que estás planteando vos, es cómo enfocamos la delincuencia o los delitos cuando involucran a chicos, chicas y adolescentes. Hay unas cuestiones que me gustaría agregar. Varias veces cuando sale el planteo de bajar la edad de imputabilidad, se empieza a decir, bueno, la justicia es como la serpiente, muerde los pies al que está descalzo, y se empieza a hablar de que la justicia es selectiva. De acuerdo con la experiencia que
desde acá de Catamarca, que es una provincia muy chica, donde nos conocemos todos, hay algo que me llama la atención, y es que en una gran mayoría los delitos sí son contra la propiedad. Muchos hurtos, robos, lo que implica violencia, muchas veces robos agravados por uso de arma, robos con la participación de adultos. En esos casos, la mayoría de esos chicos sí cuentan con defensor público. Pero acá en Catamarca tenemos un índice que es preocupante, que es el de los chicos que están imputados por delitos contra la integridad sexual. En esos casos, los chicos tienen defensa particular. Y bueno, con relación a cuando sale la temática de bajar la edad de imputabilidad, siempre sale cuando aparece en una noticia un hecho muy grave, pero honestamente, de acuerdo con las estadísticas, la participación de chicos en delitos es muy baja, pero sí tiene muchísimo impacto. Me acuerdo que en una conferencia, un pediatra empezó a hacer todo un análisis. Empezó a decir, bueno, que los chicos que estaban en el sistema penal, la mayoría tenía problemas de desnutrición, no contaban con el calendario de vacunación completa, no estaban escolarizados, la mayoría no había terminado la primaria, algunos llegaron hasta tercero o cuarto grado. Hay un trasfondo serio, nadie lo discute, pero no es materia penal. O sea, hay un sistema de protección que está creado desde 2006 a nivel nacional, y hay chicos que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a la salud, y después se encuentran en conflicto con la ley. Ese tema siempre aparece cuando surge el debate, y es muy importante hacer una reflexión de por qué llegan a estar en conflicto con la ley. Hace unos años, con una funcionaria de acá de Catamarca, ella me decía, mira, es increíble cómo el sistema está trabajando con chicos de 13 años. Y me dice, y son los hijos de la crisis. Son los chicos que nacieron entre 2001 y 2002, cuando estaba la crisis fuerte en Argentina. Y tenemos estas consecuencias. Pensemos en todo lo que pasó a nivel social en el medio. Tenemos AUH, se incrementó el calendario de vacunación, tenemos muchas cuestiones, pero ¿por qué llegan a estar en conflicto con la ley? Eso también es muy importante para debatir a la hora de plantearnos si bajamos la edad de la imputabilidad o no, si vamos a derogar el decreto ley de régimen penal de la minoría y vamos a cambiarlo por uno más moderno. Porque hoy en día los jueces en muchas provincias hacen lo que pueden con la legislación que tienen, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y con respecto a los chicos que se encuentran por debajo de la edad, también es muy importante que se sepa que el sistema de protección, al menos acá en Catamarca, cuenta con una dirección del niño infractor y trabaja de alguna manera con ellos. Es muy importante también que se sepa que hay una serie de dispositivos. Tenemos lo que se llama libertad asistida, que es supervisión y acompañamiento en territorio. Tenemos el centro de admisión y derivación, que es para que los chicos no pasen por las comisarías. Tenemos un centro semicerrado y solamente nos estaría faltando un centro de detención cerrado, que en estos momentos no lo tenemos. Pero así todo, Catamarca es una de las provincias que cuenta con 3 de los 4 dispositivos. Otras provincias no cuentan con los 3. Tal vez cuenten con 2 o quizás con 1. Eso también es importante a tener en cuenta. Otra cuestión más que me viene a la memoria está relacionada con la participación de otros chicos o de chicas en el sistema penal. Tenemos que empezar a pensar el abordaje con las chicas infractoras que también
debe estar en agenda porque se debe contar con estructuras para trabajar con sus problemáticas. Y hace 2 años, Luis Pedernera, que es el referente de la Comisión de Niñez ante la ONU, nos había comentado que recién se estaba comenzando a hablar de adolescencias trans en conflicto con la ley. O sea que, como siempre, en materia de niñez y adolescencia, venimos muy atrás, muy atrás. Tenemos una convención que cumplió 31 años, pero tenemos un decreto ley que tiene 40, y que siempre está la promesa de tratarse un proyecto nuevo con perspectiva en niñez, y no se cumple. Siempre surge cuando hay algún caso que es muy resonante y trae polémicas. Tenés mucha razón, Basi. Me parece interesante cómo estás ampliando el radio de la temática, porque no es solo el uso del lenguaje, como habíamos comenzado hablando, sino todo lo que enfocamos desde el trabajo con adolescentes y niños y niñas, y me parece fundamental en estos aspectos cuando se trabaja desde el periodismo a nivel interdisciplinario, que es como hiciste vos con esta guía, y aprovecho entonces para darle la palabra al doctor Herjani, que es el juez que participó de la elaboración de esta guía, que ayuda a orientar un poco el trabajo periodístico cuando hablamos de adolescentes, niños y niñas vinculados con los delitos. Doctor Herjani, ¿cómo le va? Quisiera que me cuente un poco por qué se interesó en trabajar desde la perspectiva periodística esta temática. Hola Sol, buenas tardes a todos. Mira, te contesto como empezaste vos esta charla. La idea es no alimentar los estereotipos. Nosotros tenemos un trabajo complicado, parto del reconocimiento que ha implicado la labor periodística en visibilizar esta problemática, distinguiendo claramente los niños que son víctimas de delito de aquellos que los cometen. Partiendo de esta idea, lo que teníamos como intención es mostrar cómo abordar la problemática penal juvenil desde la multidisciplina que vos mencionaste, sin que esto implique minimizar el delito penal juvenil que existe y es grave, sin que esto implique desmerecer a la víctima, simplemente abordarlo de la forma que nos parece más adecuada. Yo, por supuesto que no tengo condiciones académicas y empíricas para enseñarle a los periodistas cómo hacer su trabajo. Entonces decidí contarles mi experiencia en casos concretos, ¿no? Y arranco con un caso muy famoso en Catamarca, por allá por el año 2012. Un adolescente de 17 años que estaba internado en un centro juvenil por diferentes delitos contra la propiedad, recupera la libertad. Se le cumple el periodo de prisión preventiva, recupera la libertad, sale un viernes, literalmente así. Y el día sábado, me suena el teléfono de turno, por ese momento yo era juez de control de garantías, este adolescente había matado a una persona. El día del amigo, recuerdo que era el día del amigo. Bueno, la verdad fue un hecho muy grave. En una provincia tan chiquita como la nuestra, los adolescentes por lo general no están vinculados a delitos contra la vida. El 80% de los delitos son contra propiedad, así que esto nos conmocionó mucho. Y empezamos a investigar el caso y dentro de esa investigación a intentar comprender los motivos de este adolescente. El caso concreto era que estaban en una fiesta, celebrando el Día del Amigo, se pelean un par de chicos, este adolescente toma un cuchillo y le pone 8 puñaladas matando a la víctima, que era un jovencito. Cuando empezamos a analizar el contexto de lo que nos pasó, descubrimos que en el centro juvenil, donde estaba alojado el adolescente, ahí había ingresado otro adolescente de otro barrio, que más o menos era el que manejaba la situación interna. Y empieza una disputa entre ambos por ese liderazgo. Nosotros tenemos que entender que los adolescentes, como casi cualquier persona, buscan trascender, aunque sea cometiendo delitos. Entonces empieza esa disputa entre los dos, y el otro adolescente tenía mucha fama periodística, muy famoso,
por diferentes hechos que había cometido, pero fundamentalmente porque tenía una capacidad increíble para evadirse. Cada vez que lo detenían se escapaba. Y era una persona famosa. Cuando lo detenemos al autor del homicidio, entre las preguntas elementales, era cuál era el motivo, y casi nos caemos de espalda cuando escuchamos que él quería cartel. Él quería ser más picante en términos que ellos se manejan que el otro. Y claro, observamos que el otro tenía mucha prensa y este no. Entonces, a partir de ahí, empezamos a ver lo importante que es la construcción que nosotros hacemos, porque no solo es no criminalizar su situación, evitando que se vuelva, afiancemos esa condición de delincuente que ya tiene, sino generar situaciones más graves, porque ellos también compiten con esto. Y la prensa, por supuesto, como formadora de opinión, les puede dar más cartel o menos cartel. No es muy distinto a lo que ocurre con las recomendaciones de no publicar las situaciones de suicidio para no generar efectos en terceras personas. Con el adolescente no es muy distinto. Otro caso particular que recuerdo en cuanto a la influencia que tiene el trabajo de la prensa, en este caso ya como niño víctima de delito, recuerdo por ahí por el año 2014, se imputa a una persona mayor de edad por el delito de abuso sexual. La prensa publica esta situación en contra de una persona menor de edad y dentro de las explicaciones que dan, explica o comenta que este delito a esta persona se le imputaba ser autor del delito de abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, en un barrio bien popular de Catamarca. La gente entiende claramente que es el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima y entiende de forma acotada de que la víctima consintió ese hecho, pero por ser menor de edad había cometido un delito. La consecuencia fue que, como esta persona era influyente en el barrio y estaba casado, etc., la mujer y las amigas de la mujer le fueron a hacer problema, fue un escándalo importante, a la víctima, porque ella había consentido el acto sexual. No era un abuso sexual sin consentimiento, sino que se había aprovechado de que era menor de edad. Entonces nosotros ahí construimos una imagen sobre la víctima, creo que en este caso por exceso de información, que genera en ella una revictimización, que es algo que más o menos lo explicó Paz. En relación a esto, me ha tocado intervenir en las diferentes reformas nacionales o con el intento de la reforma nacional, y siempre nos hemos encontrado con un obstáculo. La diferencia abismal que hay entre la realidad y lo que conocemos como la realidad. Usted le pregunta a la mayoría de los ciudadanos de a pie y le darán como dato cierto y fidedigno que la inseguridad en la República Argentina es producto de la no intervención del Estado con los menores. Por eso hay que bajar la edad. Bueno, resulta que los datos estadísticos a nivel nacional son bastante parecidos. Solamente el 3% de los delitos que se investigan y juzgan en la República Argentina participan menores de edad. Y de ese 3%, el 80% son delitos contra la propiedad. Los menores de edad no están ligados a la delincuencia organizada en mayor medida, ¿no? No están ligados generalmente a los delitos contra la vida, no están ligados a la piratería y el asfalto, no están ligados a la trata de personas, no están ligados a la prostitución. Quiero decir que lo que nuestro Código Penal establece como los delitos más graves, no hay generalmente participación o liderazgo de adolescentes, sino en todo caso utilización de los adolescentes. Sin embargo, existe la convicción de que ellos son los responsables. Y a partir de ahí discutimos si hay que bajar la edad, si hay que cambiar las leyes. Y tomo de nuevo solo algo que vos dijiste y que es absolutamente cierto. Estamos yendo hacia los efectos y no hacia las causas. Nosotros estamos abordando desde el sistema las consecuencias de la inexistencia de un Estado contenedor para trabajar el delito que debería ser la última ratio, la última intervención del Estado. Si concebimos al Estado como aquel que ejerce el poder punitivo porque no funcionó la educación, no funcionó la contención, no funcionó la salud, no, etc., entonces
nos daremos cuenta que, por lo general, quien se ve involucrado siendo adolescente en delitos, le ha faltado muchas cosas. ¿Esto implica impunidad? No, de ninguna manera. Un adolescente que se encuentra vinculado a un delito y por el cual debe responder, efectivamente debe ser imputado, procesado y eventualmente juzgado, y si es necesario imponer una pena y que la misma sea efectiva, así debe ocurrir. Lo que pasa es que esos son los casos más chicos, o digamos las excepciones. La regla sería que por el tipo de delito, los adolescentes no respondan con una pena efectiva y se los pueda abordar multi e interdisciplinariamente, porque el objeto del proceso penal juvenil es distinto al de adultos. El objeto del proceso penal juvenil no es sancionarlos, no es castigarlos, sino es reinsertarlo en la sociedad, reeducarlos, darle una construcción social. Tengo mi postura enfrentada a las doctrinas de reeducación, reinserción, porque en realidad eso requiere una circunstancia anterior que por lo general no hay. Se le exige a las instituciones penales que reeduque al adolescente y el adolescente no está educado, que lo reinserte en la sociedad y nunca estuvo en la sociedad, entonces está fuera de un eje, un sistema. Pero bueno, en líneas generales sirve para explicar por qué tiende a fracasar el sistema. El gran problema de las instituciones de control social de la adolescencia es que se les pide la realización de un programa imposible. Y es enseñarle al adolescente a respetar los derechos de terceros violando sus derechos, o en su defecto a través de un sistema reproductor de violencia. Así como no funciona el sistema carcelario de adultos, mucho menos el de adolescentes. Si no trabajamos sobre las causas, siempre estaremos yendo a los efectos y que cada vez son mayores. Indiscutiblemente Argentina se merece una discusión seria de qué vamos a hacer con los adolescentes. La respuesta penal es históricamente equivocada. Y les doy un caso que entiendo que lo manejan muy bien. A partir de la sanción del inciso 11 del artículo 80 del Código Penal, lo que se conoce como femicidio, elevando la escala penal a la pena de prisión perpetua, había cierta esperanza que esto reduzca los casos. Al año siguiente de la sanción de la ley, tuvimos el doble de femicidios. Y 7 años después, la verdad, perdí la cuenta, demostrando que la simple demagogia punitiva no da respuesta si es que no hay todo un trabajo estructural del Estado por atrás. ¿Y quién es el que visibiliza esta realidad? La prensa. Es el periodista. Acá hago público mi reconocimiento a Basi, quien con su trabajo incansable en relación de los derechos de la infancia ha generado no solo poner en agenda la discusión de estos temas, sino incluso cambio legislativo, porque tuvo mucho que ver en el tema de la ley penal juvenil moderna y bastante ejemplificativa que hay en Catamarca, y ahí es donde se revaloriza la función del periodista, que es mostrar esta realidad, no por esto desinformar, no por esto negarle el delito juvenil, pero sí darle un enfoque que le permita, en caso de que el Estado esté haciendo bien las cosas y el adolescente así lo requiera, reinsertarse en la sociedad sin darle más cartel del que verdad se merezca. Es muy fácil ver que un hecho cometido por un adulto tiene mucho menos repercusión que un hecho cometido por un adolescente. Y esto es lo que intentamos trabajar. No es esconder la realidad, no es no mostrar lo que pasa, todo lo contrario. Es saber mostrarlo para que tengamos resultados distintos a los que hemos obtenido hasta ahora, que son realmente malos. Y esto me hago cargo como juez penal juvenil. La mayoría de los adolescentes que se involucran en el sistema penal terminan en el servicio penitenciario. El 70% de los adolescentes de los detenidos en el servicio penitenciario menores de 25 años pasaron por el sistema penal juvenil, cuyo objeto era que no lleguen al sistema penitenciario. Entonces, desde ahí queremos trabajarlo para ver si, haciendo algo distinto, logramos resultados distintos. Evidentemente, de la otra forma no nos está dando el resultado esperado, ¿no?
Claro, qué interesante es que se genere este diálogo entre disciplinas, ¿no? Porque a veces los periodistas nos olvidamos de diversificar un poco las fuentes y ver la información que está ahí al alcance de la mano, porque recién el doctor Garjani estaba tirando estadísticas que por ahí no siempre tenemos presentes, como la cantidad mínima de menores que son los que participan en delitos graves, como este dato de que el 70% termina en el sistema penal de adultos. Información tan importante que, insistimos, no se trata de justificar un delito, sino de entender el contexto y de buscar a la vez un cambio, porque generar que solo como el odio hacia la adolescencia por los delitos no nos va a ayudar a ninguno de nosotros como sociedad, y bueno, nosotros construimos miradas, los periodistas, es muy importante podamos generar este diálogo y tratar de entre todos comunicar con más responsabilidad y más contexto, explicar un poquito más cómo funciona este sistema, y destaco algo muy interesante que mencionaba recién el doctor Garjani, que es esto de no podemos hablar de resocializar, de incluir como si fuéramos a poner a alguien que salió de un sistema nuevamente en un sistema cuando nunca lo estuvo. En este caso, personalmente puedo decir que muchas veces, yo he trabajado en mucho sistema penal, y me tocó trabajar con presos, por ejemplo, personas que estaban presas hacía 5 o 6 años, personas adultas, estoy diciendo, que ni siquiera tenían DNI, entonces difícilmente una persona que ni siquiera tuvo un derecho básico como el derecho a la identidad pueda considerarse que está dentro de la sociedad como para resocializarla cuando salga de la cárcel. Me imagino que en el fuero penal juvenil esto también debe pasar, que chicos que llegan ni siquiera con su propio documento, que algo que debería levantar las alertas de todos nosotros, generar realmente preocupación, porque así como es gravísimo que un chico tan joven cometa un delito como por ejemplo un homicidio en los casos que hay, o incluso cualquier delito, aunque sea un delito mínimo, debería sorprendernos, pero no solo enojarnos por el delito en sí, sino sorprendernos porque ¿qué estamos haciendo como sociedad que un chico tan joven encuentra como única o medio de vida una situación tan grave? O sea, hay algo en lo que estamos fallando. Y obviamente el periodismo no puede solucionar la delincuencia, pero sí puede ayudar a no tergiversar la información, porque también una cosa que tenemos que tener en cuenta, que es que el Estado, el gobierno, los políticos leen al periodismo, siguen al periodismo. Entonces, si nosotros ponemos en agenda temas como está haciendo ahora la colega acá junto con el doctor Garjani, ayudamos también a visibilizar situaciones que a la vez de alguna forma empuja a que el gobierno de turno se ocupe de situaciones que tal vez si no tienen tanta visibilidad pasan a un segundo o tercer plano y son tan importantes, porque como bien explicaba recién el doctor Garjani, el sistema punitivo viene fracasando históricamente, y si la única respuesta que tenemos siempre es bajarle de la imputabilidad, aumentar las penas, que ojo, no estoy planteando una postura de estar a favor o en contra, estoy diciendo, está bien que debatamos el sistema penal, está bien que debatamos si una pena tiene que ser mayor o menor, pero también está bien que contextualicemos ese sistema y que pensemos en soluciones a largo plazo, porque claramente hasta el día de hoy todas las políticas penales han apuntado a aumentar penas, a dar más cárcel, y sin embargo la delincuencia en ninguna de las edades ha bajado, no hemos mejorado en nada. Entonces evidentemente hay algo que está fallando, y ahí es donde esta tarea interdisciplinaria que estamos generando es tan importante. Y quería aprovechar para darle la palabra también a otro colega, que es Claudio Verón, que trabaja en el diario La Capital y en Radio Nacional de Rosario, que también trabaja mucho estas temáticas y va a tener una mirada interesante sobre cómo el periodismo suele enfocar a la niñez, a la adolescencia, cuando se trata de vincularlos con los delitos. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tenés cerrado el mic, Claudio. Ahí estoy bien. Ahí te escuchamos. Yo me quedo parte de lo que dijiste vos, Sol, con lo que significa esto del debate. Básicamente porque es un debate necesario y urgente. Mira, hoy hablaba con un juez
juez de menores, justamente, y planteaba dos temas. En Santa Fe hay 4, en Rosario al menos hay 4 juzgados juveniles. Y él decía, debe haber una ley penal juvenil y adolescente. Es decir, ¿por qué? Por una perspectiva, como bien decía Bassi, de que el adolescente tiene otra situación al joven. Fíjate vos, lo que decíamos hace un instante, la importancia de las palabras en esto. Este juez me decía lo siguiente, si yo pienso en una ley penal juvenil, le estoy poniendo a ese adolescente una carga de que podría haber actuado como un mayor. Si yo hablo de una ley penal adolescente y juvenil, ¿qué es lo que estoy planteando? Estoy planteando que ese adolescente que tal vez se haya mandado una travesura o no en su momento, tiene que ser evaluado en el contexto de la cuestión de falta de madurez adolescente, el contexto adolescente, que no es el mismo que el juvenil, ¿no? Estaba hablando de chicos de entre 13 a 16 años, 17, cuando empiece la punibilidad, 16 a 18 y 18 en adelante. Sé que es interesante este debate y me pone muy contento que el juez Gersani lo plantea así, siempre lo de la palabra adolescente y no el tema juvenil. Esto por un lado. Por otro lado, el tema de la imagen de la prensa, ¿no? Esto que decía Bassi, o que decía también el juez, en realidad, que lo decía Gersani, esta cuestión de este tenía mucha prensa y este no, entonces uno, por querer sacar cartel, entre comillas, lo mata. Entonces, allí nuestra fundamental participación, aparte de poner en debate y en agenda el tema, no ensalzar o no jugar con esa pequeña idea de que si yo tengo un chico que es chiquito y creo que la gente va a leerlo, que la gente va a hacer un clic, que la gente se va a interesar más porque es chiquito, y estoy poniendo un chico en un lugar de fama. Me recuerdo una nota de hace un tiempo en un canal de televisión, donde un colega planteaba que un chico de 12 años, así chiquitito, se había robado una camioneta, lo habían seguido, estaba con un arma, no sé si ustedes recuerdan esa nota, fue de un periodista de Capital, con un arma, y él le decía, no me acuerdo ni el nombre del chiquito, pero vamos a suponer que se llamara Iván el Terrible. Entonces el nene estaba re contento, hicieron todo un informe con ese Iván el Terrible. Y no se planteó qué es Iván el Terrible, ni de dónde venía, ni por qué Iván el Terrible. Y es más, si vos lo veías, tenía unas piernitas bastante cortitas. Para robarse una 4x4, o lo hizo con muletas, o la camioneta era automática. No llegaba a los pies. Entonces, concretamente, ¿cuál es la función allí de la prensa? Poner en debate, no ensalzar una actitud delictiva, creo yo, por supuesto, estamos debatiendo, ¿no? No ensalzar una actitud delictiva, y básicamente saber el ABC. Yo te cuento en la experiencia nuestra en Diario La Capital, que es donde lo escribo, viene en la radio, pero básicamente yo tengo más experiencia gráfica. No siempre el tema de los menores va a la sección policiales, muchas veces va a la sección ciudad. Obviamente no se da nombre, no se da referencia, no se da... Mira, ayer justo hubo un caso de una nena que había sido abusada por su madre. Un caso terrible. Y lo charlábamos con un compañero que estaba haciendo esa nota, y él decía, no voy a decir nada porque el expediente es tan riguroso que todo lo que yo planteé van a saber que esa es la nena. Una nena que pertenecía a una colectividad determinada, vive en escuela determinada. Bueno, se las arregló y más o menos se pudo dar la noticia sin que la nena quedara expuesta, ni ella ni su madre. Esto es lo que hace al tema del debate, que me pareció muy bueno que lo tratáramos. Les cuento un poquito lo que está pasando en Santa Fe. Aquí hay una ley que es, bueno, primero la ley general, ¿no? La 22 y pico, que hablaban tanto Bassi como el juez, que es la ley normativa nacional. Pero lo que se está planteando en Santa Fe es una ley de régimen procesal penal. O sea, no el régimen penal, sino el procesal. ¿De qué estamos hablando allí? Que la ley del menor sea similar a la ley de mayores en cuanto al proceso. Que el juez de menores no sea juez de instrucción, no sea juez prácticamente de sentencia, no sea juez de ejecución, que son todas las funciones que están cubriendo aquí los jueces, al menos en Santa Fe, calculo que en Catamarca será algo muy similar. Entonces, ¿qué se está planteando? Esta ley del régimen procesal, para que haya un fiscal, para que haya una serie de cuestiones que no viene a caso explicarlo. En todo caso, cada uno en su provincia, en su lugar, verá cómo es,
pero que se esté discutiendo eso. Y por otro lado les cuento algo que me desayuné hoy. Yo justamente la semana que viene voy a hacer una nota sobre chicos menores, porque se está dando una situación muy complicada en Santa Fe. En Rosario y en Santa Fe, en toda la provincia, pero básicamente en Rosario. La situación complicada que se está dando es esta. Muchos grupos ligados a la narcocriminalidad reclutan chicos, porque son menores de edad, y los usan como sicarios, tiratiros. O bien para vender estupefacientes en los barrios. Porque saben que, entre comillas, son menores y no pasa nada. Ya pasa y pasa mucho. Y una de las cosas que pasan es que cuando los chicos quieren salir de esa situación, los matan. Entonces los jueces están preocupados a ver cómo van evitando esas situaciones con una asistencia dentro de lo que se llama, nosotros antes teníamos una institución que se llamaba IRAR, ahora tiene un nombre muy pomposo, que me lo anoté aquí, se llama Centro Judicial de Responsabilidad Juvenil Rosario, CEPIR, CEMAR, un nombre así. Entonces, ¿cómo allí volver a darle al chico las herramientas para que pueda salir a la calle termina la escuela primaria, el chico tiene un taller de herrería, se hace allí una articulación con lo que se llama un plan trabajar, se llama el plan cuidar, una cosa así, un plan aquí en Rosario, donde el chico aprende eso y va a ejercerlo, o bien le dan la posibilidad de que vaya a hacer cursos externos. Hasta ahí todo bien, son los varones. Entonces mi pregunta obvia fue, ¿y las chicas? Bueno, los varones tienen además trabajadores de las 24 horas, asistencia de todo tipo. Entonces dije, bueno, ¿y las chicas qué haces? ¿Y por qué mi pregunta? No es una cuestión que se me iluminó por estas cuestiones de género y demás, aparte. Es porque muchas de las chicas son novias de chicos que son soldaditos, que andan en la calle, que venden estupefacientes, son tiratiros. Algunas tienen ya hijos, con 15, 16 años, sabemos que esa realidad se da mucho. Entonces las chicas también están ejerciendo al menos la coordinación. Por ende caen presas. Por suerte no son tantas, pero caen presas. Ahora, en este momento no hay ninguna, pero llegué a ver 5. Las chicas están totalmente olvidadas por el sistema. Están en una cárcel casi común. No tienen asistencia de tipo de trabajadores sociales. Solo pueden irse a su casa en el caso de que tengan que atender a algún bebé o estén embarazadas, cosa que también se da muchas veces cuando esperan la sentencia o el proceso en libertad. Entonces, para evitar muchas veces, o ya vienen embarazadas, o bueno, ven cómo evitar el tema. Es decir, están totalmente descuidadas. Y esto es otra cosa. Sol, Bassi, bueno, allí Gersani tendrá, bueno, es su función distinta, la de él como jueza, la nuestra como periodistas, tendrán también que poner en el tapete, porque eso pasa en Rosario. Ahora, ¿qué pasa en Mendoza, en Salta, en Catamarca, en Tucumán? En Salta, donde sabemos que el tráfico de frontera, en las provincias fronterizas. ¿Qué pasa en Formosa con las chicas menores que terminan presas, terminan, bueno, en situaciones de institutos, en el caso de que los haya? ¿Les dan la misma situación? ¿Tienen asistencia? ¿Tienen trabajadores sociales que están con ellas? En Rosario eso no pasa. Así que será mi función la semana que viene, cuando haga esta nota, de ponerlo allí en debate. Muy interesante esto que plantea Claudio, que veníamos hablando ya con Bassi y con el doctor Gersani, que es cómo a veces hacemos foco en la parte criminal, en el delito en sí, en el vínculo con la delincuencia, cuando es una temática que atraviesa tantas áreas. Comentaba recién Claudio, madres adolescentes, adicciones, pobreza. Es interesante que veamos que no es una temática tan chiquita. A veces nos solemos regir por la norma de la audiencia, un poco esta vorágine que vivimos hoy los medios por ganar audiencia, y a veces se nos va de las manos y enfocamos, como contaba Claudio, en estos casos particulares en los que se vulnera a los derechos del niño de cualquier perspectiva, más allá de que haya o no cometido un delito, para generar como impacto, ¿no? Y nos olvidamos que nuestra tarea no es esa, no somos entretenimiento, somos periodistas y tenemos que informar y tenemos que ser muy responsables a la hora de informar, sobre todo cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, porque sí,
incluso a veces pareciera como si habláramos desde afuera de esta sociedad, pero esos niños, niñas, adolescentes que están en contacto, en conflicto con la ley, son parte de nuestra sociedad, o sea, tiene que ver con nuestro día a día, y nosotros tenemos que responsabilizarnos también de eso. ¿Y cómo nos responsabilizamos? Bueno, desde el periodismo, haciendo trabajos como este que están comentando aquí los colegas Basi y Claudio, que es buscando un enfoque que sea más inclusivo, más respetuoso, más responsable, y trabajando con otras áreas, como se hizo en este caso con el doctor Gersani, que me parece muy interesante también. Antes de preparar la charla hablaba con Basi sobre trabajos que yo he hecho con algunos otros jueces, bueno, con el juez Mario Juliano, que lo traigo a colación porque realmente, bueno, falleció hace poquito y es una persona que realmente estaba muy interesado en que el derecho sea inclusivo, accesible para todos, incluso, como comentabas en un momento, de hacer partícipe a la víctima, porque este enfoque no busca generar grietas y empezar con este debate de si somos permisivos o no, si victimizamos la delincuencia o no, sino pongamos de acuerdo para buscar un enfoque que mejore la calidad de vida de todos. Y en ese sentido, por ejemplo, el trabajo que me puedo participar del proceso, como se hizo también en el sistema penal de adultos, me parece que también es un enfoque interesante. Antes de pasar a las preguntas de la audiencia, voy a hacer unas breves consultitas de mi parte para los expositores y luego pasamos a todas las dudas que tengan, que están participando, que les agradecemos nuevamente por interesarse por este debate. En primer lugar, me quedó pendiente algo que me parece que estaría bueno que lo explique el doctor Gersani, que es por qué es importante. Me parece que hay una desconexión de Sol, esperamos que se vuelva a conectar. Si quieren, mientras tanto, les hago una pregunta. Ahí volvió Sol. A ver, Sol. A ver si podemos... Disculpa, gajes del home office, que a veces la conexión no es muy buena. Le estaba preguntando particularmente al doctor Gersani por qué es importante pensar en penas alternativas al encarcelamiento, sobre todo en los casos de menores. Tiene Ahí está. Perfecto. Te decía que diste en la tecla del régimen penal juvenil porque la idea es hacer algo alternativo a lo que ya sabemos que no funciona, que es el régimen de adultos, ¿no? La idea central del sistema penal, de las leyes penales de fondo y de forma, es de alguna manera mantener la paz social. Para eso se dan una serie de reglas y ante quien no los cumple, una determinada sanción. Lamentablemente, estas sanciones no tienen un efecto positivo en el sancionado, y esto es algo que lo puede explicar cualquier persona que haya transitado un poco el sistema penitenciario nacional, por una multiplicidad de factores, pero en definitiva todos sabemos que los sistemas de reinserción social a partir de la pena efectiva no han dado resultados. Entonces, a partir de esto, la justicia penal juvenil tiene una mirada que no es sancionatoria, sino restaurativa. Y esto es interesante desde que esta función restaurativa le va a dar al adolescente las herramientas necesarias para afrontar la sociedad, pero sin desconocer o sin quitarle responsabilidad al hecho que cometió. Para esta justicia restaurativa, como medidas alternativas, es importante la participación de la víctima, algo que había sido negado sistemáticamente, no por el sistema de menores solamente, sino por el sistema penal. El Estado se apropia del conflicto de la víctima, el Estado lo toma para sí y la víctima es un convidado de piedra, prácticamente no interviene en el proceso, salvo que tenga el dinero para pagar un abogado y ser querellante particular, prácticamente no interviene. Entonces, la nueva mirada de la justicia restaurativa le da una intervención real a la víctima con la posibilidad de discutir en un plano de igualdad
el delito del cual fue víctima, y lo confronta con un adolescente que muchas veces transmite el proceso penal y ni siquiera sabe por qué lo han condenado. Realmente tenías razón cuando decías que hay chicos que no leen, no escriben. A nosotros nos cuesta entender el proceso penal. Imagínate que un adolescente en estas condiciones de 16 años, lo único que sabe es que si ha cometido tal delito tiene tantos años de pena. Pero el proceso en sí no lo entendió. Entonces le permite al adolescente confrontarse con el resultado de su delito, confrontarse con la víctima por medio de terceros especializados en la materia, que no somos los jueces, y ahí la importancia de la multidisciplinaridad y de la interdisciplinaridad, porque nosotros estudiamos derecho, no entendemos de mediación, no entendemos de conciliación. Por eso hay ramas auxiliares del derecho que hoy por suerte se están haciendo más visibles, y hay gente que se está interesando en esto y nos da una herramienta con la posibilidad de dar una respuesta alternativa. Y es a veces mucho más efectiva que la pena. El adolescente confrontado con la persona a quien él le vulneró sus derechos, siempre hablando de posibilidad de mediación, estamos hablando de una causa de delito contra la integridad sexual o de violencia de género, es imposible mediar. Pero en los delitos, especialmente la propiedad, que es donde están los adolescentes vinculados, la reparación del daño, el sincero arrepentimiento, la promesa de un tratamiento efectivo, ir a la escuela. El pedido de disculpas nos ha pasado muchas veces que la víctima solo quería que le pidan disculpas. Ella había padecido muchos problemas a partir del delito por el cual había sido víctima, y quería confrontarlo y que le pidan sinceras disculpas. Todo esto nos da herramientas distintas para lograr resultados distintos, ¿no? Esto permite humanizar al delincuente, confrontarlo con su responsabilidad, que el proceso en sí mismo sea educativo, y a la víctima se reencuentra con el problema que le habían expropiado, y muchas veces con más resultados efectivos, porque por ahí puede venir un resarcimiento, un reconocimiento del daño que le causaron, que es lo que habitualmente no pasa. Cuando un adolescente te comete un delito, entró a tu casa, te rompió algo, te llevó la garrafa, no te lo devuelve, el Estado tampoco te la devuelve, y vos no sabés nada más del proceso, simplemente fuiste y perdiste todo el día haciendo una denuncia. Entonces, estas realidades, que las vemos todos los días, intentamos cambiarlas con la justicia alternativa a través de las medidas alternativas, ¿no? Esto no implica que en un delito eventualmente grave la pena deba necesariamente ser efectiva, porque bueno, es parte de esa doble función que tiene la pena, que es de prevención especial en el adolescente y de prevención general, que es la mirada diciendo que esto no se permite, que es el caso de los delitos de violencia de género y de los delitos contra la integridad sexual, donde las medidas alternativas son, o por lo menos yo no las recomiendo, ¿no? Muy, muy interesante, doctor. Me parece que está bueno, además, que todos los colegas que están participando también de esta charla puedan entender esta perspectiva que no siempre se habla, ¿no? Y aprovecho para hacerle una pregunta también a Claudio y a Basi, que me parece que está bueno para los colegas que estén escuchando, y además que veo que, le voy a sumar una duda que veo que están planteando mucho. ¿Qué consejo le darían a un periodista que está empezando a cubrir este tipo de temáticas y de pronto se encuentra con un caso que sale en la tele, en todos los medios, como por ejemplo fue en su momento el Polaquito, o casos, digamos, que generan mucho impacto, para no caer en este vicio de generar estereotipos, de vulnerar los derechos del adolescente, el niño, la niña o de la víctima, y qué vicios también deberíamos evitar, que aquí es la consulta que veo que de la audiencia están planteando mucho, con respecto a las redes sociales, que muchas veces cumplen un rol bastante intoxicante en la temática de menores. Me parece muy interesante ahí, si querés comenzar vos, Claudio, y después darle la palabra a Basi. Dale. Primer consejo que yo daría, primera idea, que en la medida de lo posible, hoy no es tan sencillo, pero en la medida de lo posible, vayan al barrio, conozcan la familia, vean el contexto, digamos, ejercer la profesión. Esto es, porque a veces en la rapidez, en los portales, hoy por hoy, nuestra realidad es que somos ya pocos los que estamos en estructuras medianas y grandes, y son muchos los que están en estructuras muy pequeñas, de 4, de 5 periodistas que hacen deportes policiales, sociales, de paso te invitan el que hace economía te invitan a un entonces está, es decir, la locura total.
Entonces, en la medida de lo posible, no buscar tanto esto de este chico, este famoso menor que siempre se habla, hizo tal cosa, entonces nos metemos en las redes, entonces en las redes nos damos cuenta que tiene un gorrito, que tiene un arito acá y que hace así con la mano, o que tiene un revólver de juguete o un revólver de verdad, viejo, nuevo, bueno, etcétera, etcétera. Y a veces algunos periodistas más nobles, más jóvenes, creen que encontraron su historia, pero su historia, para encontrarla tenés que ir, tenés que hablar con el chico, tenés que ver el contexto. Cuento una anécdota porque me parece que no es autorreferencial, porque nos puede pasar a todos, a cualquiera que haga esto. Vamos a un barrio, en ese barrio, 4 chicos, gorrita, arito, tatuaje, sol, calor, como hoy. Entonces el chico, vos le decís, mira, vengo a averiguar tal cosa, un chico que mataron en la otra esquina. Y en principio no te habla. Obviamente estamos hablando de un contexto que uno tiene que ir seguro a ese lugar, ¿no? Uno tiene que saber dónde ir y cómo ir. Pero eso es otra charla, sería otro seminario, el tema de la seguridad. Entonces, cuando vas, chico, por ahí te mira y vos lo ves que como que tiene ganas de decirte algo, pero que no te lo dice. Pero volvés a hacer la pregunta, ¿qué pasa habitualmente? ¿O qué me ha pasado a mí? Empiezan a hablar y a contarte algo muy distinto a lo que te mandó el parte policial, te dijo el barrio, empezás a hacer asociaciones, ¿por qué ese chico tuvo ese problema? ¿Por qué lo mataron o por qué lo hirieron? En ese contexto, en ese marco, una vez un chico, no hace mucho, era un año atrás, me dice, yo le planteé, le digo, mira, vengo a hablar con ustedes porque no quiero publicar lo que me dice la policía. El chico, vos lo veías y la verdad, te daba su reparo, decía, uy, este nene me genera cierta prevención, cierta impresión en su imagen nada más. Me dice, ¿sabe lo que pasa, Don? Que a nosotros no nos escucha nadie. Mi respuesta fue, bueno, acá estoy yo para escucharte. Si tenés algo que decirme, decímelo. Esto creo que es lo primordial. Estar con los chicos, saber de qué se trata, ir con ellos. Si vamos a los institutos, romper, es muy difícil a veces romper lo que decía Bas y lo que decía vos, Sol, también, es estereotipación. El nene con la gorrita, el arito acá, o meterte en la red y ver lo que está en un contexto que son todos, claro, son adolescentes, son chicos. No perder esa perspectiva muchas veces. Estamos hablando de chicos de hasta 16, 17 años, ¿eh? De 18, 20 por arriba, es otra cosa y es otra forma de mirar. Pero son chicos. Y los chicos, ¿quién a los 15, 16 años no quiso ser Gardel? Y es un poco lo que decía Gershani hace un rato, el cartel. Vos a veces ves esas fotos en todas las redes, porque ahora según la que se ponga de moda. Y vos lo ves y digo, uy, este nene es terrible. Y vas y resulta que el chico está con la mamá al lado, y la mamá lo mira así, y el chico baja la cabeza. Entonces, si vos no viste ese contexto, no podés hacer nada de lo que te diga lo policial o lo que te transmite la red social. Eso por un lado. Por otro lado, lo que estamos haciendo ahora, Sol. Este es el principal, y esto sí es un consejo. Debatir, leer, saber de qué se trata, hablar mucho con los jueces. Por ahí vi que uno en el chat se decía, bueno, el juez a veces no habla. Bueno, a veces el juez no habla con aquella vieja idea de Gershani, lo sabrá mejor que nosotros, de el juez habla por sus fallos. Eso se está poco a poco, al menos en Rosario, al menos en Santa Fe, poco a poco eso se está modificando. Hoy hay jueces que son más amplios, sobre todo los jueces de menores. Se ha perdido un poco, por suerte, esa rigurosidad, esa mala rigurosidad de plantear, mira, a mí yo hice el fallo y ahí quedó. Me parece que si algo tenemos que ver de estos nuevos tiempos, es justamente eso. Se ha roto esa rigurosidad. O sea que, consejo, sintetizando, ir a los barrios, ver el contexto, tomar contacto con los jueces y con las trabajadoras sociales, que todas trabajan, todos, porque son hombres y mujeres obviamente, todos trabajan en los juzgados de menores. Bueno, hablar con ellos, que te cuenten, porque ellos son los que van a estar, y están mucho más que nosotros en ese contexto de marginalidad, a veces de no comprensión, de familias complicadas, y de esos chicos que tienen tal vez otras realidades. Me parece muy interesante, Claudio, dos cosas así bien concretas. Una, estamos hablando de chicos. Chicos.
personas muy jóvenes, o sea que esa es la primera mirada que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a escribir o hacer una nota sobre estos contextos. Y en segundo lugar, básico, hacer periodismo, ir al lugar, algo que a veces con esta comodidad de haber ahora hacer todo en la computadora, lo puedo hacer yo que soy periodista web hace más de 10 años, a veces uno que se empieza a acomodar y no se mueve de acá, y muchas veces sin ese contexto es muy difícil contar la realidad en su totalidad, y nos quedamos con estos enfoques estigmatizantes que no ayudan para nada. Basi, ¿querés hablar un poquito vos, contar qué le sugerirías a un periodista que trabaje estas mismas temáticas? No te escucho. Ahora sí. sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo de Claudio, de caminar, recorrer la calle, recorrer los barrios. No es lo mismo vivir en el centro que vivir en la periferia, que vivir en el interior incluso. También recorrer las instituciones. ¿Cuántos periodistas alguna vez fueron al CAD? ¿Cuántos fueron al Instituto de Menores o al Centro Juvenil, el nombre que tenga? ¿Cuántos se pusieron a estudiar o a leer la convención? La Convención de los Derechos del Niño es la convención más citada y la menos estudiada. Para poder tener un conocimiento y para dejar de ser opinólogos, porque por ser periodistas no tenemos el derecho a hablar por hablar, hay mucho hablemos sin saber y poco hablemos sabiendo lo que estamos hablando. Entonces, recorrer los barrios, conocer a las personas, conocer cómo es la legislación, conocer cómo es el sistema, tanto de protección como el de los tribunales, poder recorrer los tribunales, poder ver las audiencias, poder ver cómo son las personas que están sentadas, en el banquillo de acusados, y la persona que por ahí los está esperando en la tribuna, en el público. Hace poco me pasó, era un caso, un chico muy joven, que llegó imputado por 3 delitos, robo agravado. ¿Qué era lo que se había robado? Un paquete de cigarrillos, una gorra, y no me acuerdo más, pero no era mucho. Y en la sumatoria podía llegar a tener 40 años por lo que había robado. Entonces el juez le dijo, che, mira, vos con esto tenés más posibilidades de tener una condena más alta por un homicidio, por una perpetua, que por lo que robaste. O sea, fíjate lo que estás haciendo. Eso fue en la audiencia y a modo extraoficial, pero lo puso también en su sentencia. Es muy importante que como periodistas podamos dialogar sobre esta temática. Eso por un lado, o sea, poder hablar con fundamentos y poder debatir desde lo que sabemos, y con eso poder construir los cambios a futuro. Eso por un lado, es muy importante poder tener acceso a los fundamentos y poder aprender desde ahí también. Básicamente ese es mi consejo: caminar mucho, salir de la redacción, salir del centro y llegar a otros lugares para poder comprender las circunstancias de otras personas. Sí, voy a pasar a algunas de las preguntas que están haciendo las personas que están escuchando este debate. En primer lugar, Patricio Naranjo dice, se suele hacer la asociación pibe chorro. ¿Habría que terminar con la romantización de la pobreza relacionada con los niños? Siento que se minimiza al individuo por ser pobre. No sé quién quiere responder de los tres. ¿Respondes, Basi? Bien, totalmente de acuerdo. En un momento yo lo dije, que si bien en un gran porcentaje los chicos están involucrados en delitos contra la propiedad, muchos de esos chicos tienen una defensa particular, es decir, un abogado del Estado que los está defendiendo. Pero también están involucrados chicos que están con delitos contra la sexualidad, y ellos cuentan con un abogado particular. Entonces, no solamente delinquen los chicos pobres,
o que están en situación de pobreza, sino que también hay otros chicos que cometen otros delitos y están en otra condición social, que tienen otros tipos de acceso, que incluso están escolarizados, muchos de ellos. Entonces, hay que dejar de romantizar la pobreza, es verdad, y empezar a ver qué es lo que está fallando de un sistema que no es el penal. Porque si un chico no va a la escuela, si un chico no tiene acceso a la salud, el problema no es penal. Claro, clarísimo. Así, aquí Débora pregunta algo que me parece que puede responder el doctor Gershani. ¿La ley 26061 no deroga la ley de minoridad? Bueno, a ver, eso fue una tremenda discusión. La ley 26061 creó el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Infancia. Inicial en el año 2006 entró en vigencia e inicialmente todos interpretamos que lo derogaba el sistema penal a partir de un sistema de protección. Pero esto quedaba claro que era para los menores de 16 años y no para los adolescentes de 16 a 17 años. Luego, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó un fallo que se aplica a nivel nacional diciendo que la declaró constitucional a la ley 2278 y por lo tanto sigue en vigencia. Lo que ha pasado es que la falta de legislación nacional ha generado que las provincias en sus legislaciones procesales modifiquen los procedimientos de manera de adaptarlos a la Convención de Derechos del Niño. Catamarca sancionó recientemente su ley y hoy divide claramente al niño víctima del niño autor de delito, ¿sí? Tiene un sistema de promoción y protección de derechos para los niños que son víctimas de delitos, desapareciendo el sistema asistencial, y para los autores de delitos tiene otro sistema, donde hay un fuero especializado, investiga un fiscal especializado, resuelve un juez de control de garantía especializado y eventualmente, en caso de adelante un juicio, está la Cámara Penal Juvenil, en este caso yo soy integrante de la misma, a los fines de aplicar la pena correspondiente. Pero en rigor de verdad, pese a lo que nos duela, la 2278 tiene buena salud todavía. Perfecto, gracias, doctor. Acá Vicente Obando cuenta un caso de Chaco, de un chico apodado Manos de Miel, famoso por su prontuario. Dice que una jueza ordenó no hacer publicaciones de sus delitos para no estigmatizarlo. Y pregunta, ¿qué opinan de eso? Claudio, ¿querés responder vos? Sí, ¿qué opino de eso? Mira, yo, dos cositas, Sol, si te parece, me tomo alguna atribución. Recién ahí vi que Matías planteaba cómo ir a un barrio, cómo hacer algo, desde los tips que le dimos con vos, que dimos con Basi, si trabaja en un medio chico y en Capital Federal. Claro, es muy distinto trabajar como Basi, como yo, de un lugar del interior, en una ciudad como Rosario, como Catamarca, bueno, la gente que está en otras provincias, cuando vos tenés pocas distancias y demás. Entonces, claro, se genera esto. ¿Cómo haces en Capital? Bueno, te digo porque me interesó puntualmente eso, y ahora vamos a lo otro. Tal vez la forma, Matías, sea no ir puntualmente a un caso, sino, como te decía hace un rato, ir a los institutos, hacer una nota sobre los chicos, sobre la situación de los chicos, y eso te va a dar un contexto para casos particulares que te van a aparecer. Es una forma de aproximación. Tal vez no te sirva demasiado, pero vas a tener una idea de que ese chico que te apareció en el parte policial, tal vez venga de ese lado y sea parte de esa tribu, como le dicen ellos, de parte de ese rancherío que se da en los institutos y demás. Es decir, es nada más, algo que es muy claro. ¿Tu pregunta inicial cuál era, Sol? Contaban un caso de Chaco, de una jueza que ordenó no publicar los delitos para no estigmatizar. ¿Qué pensás directamente no hablar de estos temas? Mira, me parece que la no publicación, aquí se pone en debate otra cuestión. Aquella vieja cuestión decimonónica de no publiquen los suicidios porque los suicidios se van a multiplicar. Esto del funcionalismo en su momento. Hay otra cuestión que dice, no publican los femicidios porque los femicidios se multiplican a partir de que se les dan difusión. Es decir, lo que hace al hecho social y lo que hace a un chico, yo no sé si lo estigmatizás o no. Lo que sí creo es que según el trato que vos le des va a ser estigmatizado o no. Si vos decís que Mano de Miel lo ponés como un Superman
o como, bueno, esos famosos de vez en cuando, como se hizo con Roberto Puch en su momento, el ángel de la muerte, vos lo estás estigmatizando como el ángel de la muerte. Ahora, si vos lo que haces es explicar lo que este chico hizo dentro de su contexto, no lo estás estigmatizando. Entonces, respondiendo a la pregunta, creo que la jueza que prohíbe primero es, de hecho, y lo podrá plantear mejor Hershani, es una limitación a la libertad de prensa, punto 1. Y segundo, está en vos, en tu ética y en tu situación, estigmatizarlo o no a partir de cómo presentás ese personaje. Ese personaje que lamentablemente no es de ficción. Es un chico que está cometiendo delitos, que los ha cometido, y contar su historia. Entonces vos decís, bueno, Mano de Miel no nació de un repollo. De algún lado vino Mano de Miel. Por ahí, si tenés, nosotros en el diario nos mezclamos con líneas, no con caracteres, si tenés 150 líneas y te piden una tapa o tenés que hacer un informe, un podcast sobre Mano de Miel, tendrías que ver primero cuál es la familia, quién es el padre de Mano de Miel, de dónde viene, y después contar un poco lo de este chico. O sea, si vos lo presentás como el chico malo que todo lo puede, y lo estás estigmatizando en la misma nota. Tal vez explicarle eso a la jueza, el mismo periodista o tu representación, sea un sindicato de prensa, una asociación de periodistas del lugar donde vivís, sea, no sé, una representación que siempre la hay. Entonces, pedir una audiencia con esta jueza y explicarle esto. Si lo va a entender, si no lo va a entender, bueno, esto ya te va a exceder a vos y la representación. Pero sería muy interesante que al menos ella lo entienda y no opte por lo más fácil, que es, se prohíbe la publicación porque se estigmatiza. No es tan así. Claro. Acá María Ángeles Quintero y Virginia Pérez hacen planteos bastante similares, los voy a unir y si no les molesta voy a hacer una pequeña respuesta yo y luego les doy la palabra a ustedes también. María Ángeles Quintero dice, a veces la prensa toma como fuente a las redes sociales donde la gente escracha y pide justicia, queda en el medio usar esa información pero también corroborarla. Y Virginia Pérez dice, Catamarca es una provincia chica, los scratches en redes sociales se viralizan con mayor rapidez. ¿Qué alternativas sugieren para comunicar sin alentar el prejuicio? Bueno, me parece que el centro de la escena, estos son las redes sociales de las que hablamos ya un poquito antes, y es realmente un problema hoy, porque si bien son una herramienta valiosa para la comunicación, no vamos a demonizar el uso de las redes sociales y a la vez le da espacio de debate a un montón de gente que tal vez no tendría ese espacio de otra manera. Me parece que hoy como periodistas en todas las áreas, no solo en la temática de la delincuencia juvenil, nos encontramos con este conflicto de cómo ganarle a las noticias falsas, a los scratches, a la información que no debería ser publicada, cuando las redes sociales ocupan un lugar central, ¿no? Y no sé si tengo una respuesta que nos deje satisfechos a todos, porque me parece que es algo que estamos construyendo en el día a día y que no es tan sencillo, pero sí me parece que como periodistas nos tenemos que plantear la importancia de esto que estamos haciendo ahora, debatir y construir una forma responsable de comunicar. Tal vez se siga viralizando más la nota o el scratch o el que publica una persona anónima en las redes, pero va a estar disponible también esta historia que vamos a contar nosotros con más información, y ahí, nosotros no podemos obligar a la audiencia a elegir entre las dos, pero yo estoy segura que la gran mayoría de la gente es inteligente cuando tiene de una información completa o algo que claramente se propone como entretenimiento, como algo que vulnera, en este caso sería los derechos de chicos jóvenes, va a saber elegir y en todo caso va a contar con toda la información. Es todo lo que podemos hacer desde el periodismo, darles las herramientas. Basi, ¿vos querías agregar algo sobre esto? Dos cosas. Uno, que es muy fácil hacer periodismo desde el escritorio y más ahora que hay internet. Pero, por un lado, el periodista trabaja con fuentes. Entonces, puede ser que te llega algo por las redes sociales o por un grupo de WhatsApp o porque te dicen, che, mira, ¿sabes qué está pasando tal cosa? Lo podés tomar, pero chequealo. Hace poco acá en Catamarca empezó a salir a través de grupos de WhatsApp y de redes sociales una situación muy particular. El tema, y bueno, yo lo planteé con mis compañeros de sección,
es que no encontrábamos la denuncia. Entonces, teníamos que ver, tenía que haber alguna intervención. No había denuncia penal, pero algún otro organismo seguramente intervino y tomarlo desde ahí con todas las previsiones posibles. Y lo trabajamos desde ese punto y empecé a llamar a varias personas. Teníamos un dato confirmado. Con base a ese dato se empezó a armar la nota y a las 22:45, horario de cierre, me dijeron, hay denuncia, fue tal día, a tal hora y en tal lugar. Interviene tal fiscal. Y con eso nosotros pudimos ya trabajarlo desde otro lugar. Esto me viene a la memoria algo que una vez nos dijo una colega en una capacitación interna. Ella nos explicaba el proceso de producción de una noticia y nos contaba que tenían un área legal y se hacían dos preguntas siempre. Una, si es necesario publicar. Dos, si es ético lo que se está haciendo. Y me quedó eso a la hora de poder trabajar una información, si es necesario y si es ético. Totalmente, Basi, me parece interesante el planteo y además a veces esto de que comentábamos antes de estamos corriendo atrás de la audiencia, atrás de la noticia, a veces hay que preguntarse si no hay que bajar un poco la velocidad y en todo caso salir un poco más tarde, pero salir con la información corroborada, correcta, bien trabajada, que es algo que hoy particularmente para los periodistas es un desafío enorme porque nadie puede desconocer cómo es la competencia hoy a nivel medios, entonces me parece que es un planteo súper, súper interesante. Aquí Carolina Dator hace una pregunta sobre el sistema legal argentino y pregunta si los adolescentes son inimputables. Me parece que aquí el doctor Herjani puede explicar brevemente para los que no están al tanto cómo funciona el sistema penal juvenil a nivel nacional. Bien, sí, es bastante sencillo. Nosotros en la Argentina tenemos divididos dos estándares o dos escalas penales. Las personas que tienen menos de 16 años, o sea, 15 y todavía no han cumplido 16 años, no son penalmente responsables por los delitos que se les pueda llegar a imputar. Los de 16 y 17 años de edad son parcialmente o incompletamente responsables por los delitos. Cuando el delito es de acción privada, querellas, por ejemplo, injuria y calumnia, no responden penalmente, ni tampoco responden por los delitos cuya escala penal no supere los 2 años de prisión. O sea, no responden por los hurtos. Cuando el delito supera los 2 años de prisión, el 99% de los delitos de la República Argentina, de hurto calificado, por saltar la zaranda, por saltar la tapia para adelante, cualquier tipo de robo, todos los delitos contra la integridad sexual, el adolescente de 16 y 17 años responde penalmente y enfrenta una pena cuando, de acuerdo a la escala penal que se le ha atribuido, es grave y necesaria. Perfecto, doctor, clarísimo. Estaba ahí mirando un planteo que hace Raúl Tapia, que dice que es de San Juan, y a veces encontrar una nota así como la que había planteado Claudio de ir a un instituto de menores, se complica por las trabas burocráticas del propio sistema judicial. Bueno, ahí puede responder Claudio. Antes quiero hacer un comentario también, yo que he trabajado mucho con el sistema penal. Es cierto que no es sencillo entrar a una cárcel o entrar a un instituto de menores. Es cierto que claramente son lugares a puertas cerradas donde primero tenemos la traba judicial, después la traba policial y hay que llegar hasta ese lugar. Pero yo creo que así todo con las trabas es posible. Es mucho más fácil de lo que a veces imaginamos. Lo que pasa es que hay que ponerse en la tarea, incluso a veces, así como hay prejuicios en todos los contextos, nosotros mismos como periodistas ponemos a todo el sistema judicial en una misma bolsa y no todos los jueces, no todos los fiscales, no todos los funcionarios judiciales son iguales. Tenemos, por ejemplo, acá el doctor Herjani, que sí se interesa en cómo se comunica el tema de la delincuencia en los jóvenes. Dábamos antes el ejemplo de Mario Juliano.
Personalmente, en caso de minoridad, a mí me tocó una vez una jueza de menores que me permitió participar de una entrevista con 2 adolescentes acusados de delitos, no para publicarlo, sino me dijo, mira, antes de contarte cómo funciona el sistema, a mí me gustaría mucho que vos te puedas sentar acá y escuchar para que entiendas con lo que lidiamos. Y la verdad me pareció un acto súper interesante, porque uno a veces dice, no, los jueces no nos van a dejar entrar, no quieren hablar, no nos dejan mostrar, y en este caso yo, sin ni siquiera requerirlo, tuve un espacio solo para escuchar, porque no publiqué nada de eso, era solamente la jueza me dijo, yo quiero que para que vos escribas sobre estos temas, te sientes acá y veas de qué estamos hablando. Doctor, ¿usted quería hacer un comentario al respecto? Sí, tal vez esto sea una experiencia novedosa en la República Argentina, pero a nosotros nos dio tremendos resultados. En Catamarca las audiencias son públicas. Para la prensa está autorizada a ingresar a las audiencias penales. Lo que tenemos es un acuerdo de palabra de que lo que se conoce es el contexto y no se publica nada relacionado al adolescente, nada que permite individualizarlo. Lo trabajamos de forma integral. Y esto da mayor transparencia al sistema y nos permite poder informar. Y en relación a la imposibilidad de cubrir ciertos casos, el juez sí habla por sus sentencias, pero a las partes, al adolescente involucrado. Solo y únicamente mediante la prensa le puede hablar a la sociedad. Y acá justamente estamos hablando de eso, de transmitir a la sociedad nuevos conceptos, por lo cual creo que ha cambiado ese paradigma del solo habla por su sentencia. Esto es un trabajo coordinado que requiere el esfuerzo de todos y los jueces no dejan de ser funcionarios públicos y dentro de esos funcionarios públicos está la obligación de transmitir la cosa pública y de rendir cuentas de su trabajo. La mejor forma es mediante la transparencia en sus actos, y esto también ayuda a que las decisiones que uno va tomando tengan cierta independencia. Por lo menos esto lo pienso así. Cuando más se sabe del caso que yo estoy trabajando, aunque no permite individualizarla al adolescente, mi decisión es más autónoma y es más independiente, porque no me va a presionar nadie. Todos saben cómo estoy resolviendo, por qué estoy resolviendo, cuáles son las circunstancias de hecho, cuáles son las circunstancias de tiempo, modo, lugar, cómo es el adolescente. Nadie puede levantar el teléfono y presionarte cuando vos tenés el respaldo de la información pública por atrás. Es una garantía, no es una presión, es una garantía y nos funciona. Perfecto, muy interesante cómo lo plantea el doctor. No quiero que nos quedemos sin tiempo para darle un pequeño cierre, así que me gustaría, Claudio, ¿querés hacer un comentario y una conclusión? Después Basi puede hacer una conclusión y también el doctor, así vamos cerrando y todos pueden escuchar el cierre de este taller. Dale, yo lo que decía recién el compañero de San Juan, y por ahí vi que había otra cosa, pero no lo alcancé a leer. Lucio B. Mansilla, en un texto viejísimo, que es la excursión a los indios ranqueles, planteaba concretamente esto de la forma de llegar. En los institutos, ¿qué hay? Seguramente hay trabajadores sociales, seguramente hay alguien que da un taller, siempre hay un amigo, hay un defensor, hay un abogado que está ligado al tema. Y si el juez a veces no tiene, uno no lo conoce, sería interesante por ahí abordarlo desde otro lugar. O sea, hacerle un entorno, mirá, yo quiero entrar, ¿cómo podemos hacer? Explicar la noticia, explicar lo que uno quiere hacer. Y bueno, me parece que sería lo ideal. Después, si no quiere, no quiere, y si no te caga nota, te la cagó. Pero el tema es hasta qué punto podemos entornar, podemos saber cómo llegar a un lugar, ¿no? Después sí, como siempre, es ensayo y error permanentemente. Esto es lo que decía el compañero, y me pareció interesantísimo esa idea de no puedo entrar, ¿cómo hago? Bueno, insistiendo y buscando puentes, ¿no? Siempre hay puentes. La conclusión, me parece muy bueno este debate. Me quedo con lo que vos contabas recién, Sol, de la jueza que te dijo, venga, siéntese y escuche, aunque no lo escriba. Es decir, la capacitación de forma no tradicional a veces, hablando, eso, pidiéndole a un juez, mire, en el caso que se pueda, acá en Rosario, por ejemplo, eso no se puede hacer, porque digamos, las sentencias y temas adolescentes son
por carpeta, si es por expediente, como la vieja usanza. No son orales, como evidentemente es en Catamarca. Los orales son los juicios de adultos, no de adolescentes y juvenil. La penal juvenil no se forma con el tema oral. Debatir, me pareció muy interesante como conclusión de este Zoom de 2 horas. Capacitarnos, fundamental, no solamente con leer leyendo, sino yendo a los lugares, hacer lo que vos hiciste, decirle que te salió una jueza que diga, vean, siéntese y escuche, fíjese cómo se trata esto, lo no formal, y me parece que poner en agenda estos temas. Yo había traído a colación el tema de las chicas que están en situación, igual a los varones, pero no es lo mismo. O sea, los varones tienen todo y las chicas no tienen nada. Son menos, ¿pero qué? ¿Por ser menos pierden sus derechos? No, poner eso en el tapete. Las leyes, los regímenes distintos, el procesal, está la ley madre, la ley del proceso, de que habló Basi al inicio del Zoom. Pero bueno, poner en cuestionamiento eso. ¿Por qué no se pone? Bueno, generar dudas. ¿Por qué no? Porque son pocos, como dijo Gersani en su momento, porque son el 3%. Sí, pero resulta que si un chico de 15, 16 años mata a otro, ese 3% se convierte en el 300%, porque va a estar en el tapete durante un montón de tiempo, y todos van a decir con ese viejo tema, entran por una puerta, salen por la otra, los mandan a ellos porque saben que salen. Bueno, entonces, poner en el tapete la discusión, explicar, poner un debate. Esto me parece que sería la conclusión de lo que hemos estado charlando. Me encantaron las preguntas, chusmeé algunas, y bueno, gracias por todo, y muy, muy interesante y muy acotada y precisa tu moderación, Sol. Y gracias a todos, tanto a Basi como al juez y a la gente de FOPE, a Fernando, bueno, todos los amigos que tenemos ahí. Gracias, Claudio. Basi, ¿querés hacer vos tu cierre? Sí, coincido con Claudio. Bueno, Claudio es un maestro para mí, es un genio. Siempre que puedo se lo digo. De hecho, siempre lo quiero traer a Catamarca para que exponga. Pero es importante saber. Y ese conocimiento se consigue con el diálogo, hablando con las personas, desde los magistrados hasta los operadores del sistema, leyendo, conociendo sobre la temática, para poder preguntar justamente por qué esto sí y esto no. Y no preguntar desde el capricho o desde las ganas de atacar algo. Es muy importante recorrer las calles, recorrer los barrios, conocer el interior, sobre todo. Claudio contaba qué pasa con las chicas. ¿Qué pasa con una chica en el interior que está involucrada en un delito? ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Va a pasar lo mismo que si sucediera en la capital? Son preguntas. A modo de anécdota, me acuerdo que hubo un tiempo que iba más seguido al centro juvenil, y en una ocasión los chicos estaban haciendo pizza, estaban aprendiendo a hacer pizza casera, y había un chico que tenía mucha facilidad para cocinar, que sabía organizar. Y él me decía, no, lo que pasa es que yo tengo varios hermanos chiquitos y a veces mi mamá no nos cocinaba. Compartió esa anécdota conmigo. Y los celadores me comentaban que había chicos que no tienen ni siquiera hábitos de higiene. Se levantan y no se lavaban la cara, no se cepillaban los dientes, incluso no sabían que podían ir a desayunar, y les decían, bueno, arregla la cama. O sea, en el sentido de extenderla, acomodala, y los chicos la miraban y le decían, pero no está rota. Son cuestiones por ahí muy básicas, pero que uno puede llegar a entender cómo es la realidad de esos chicos. Así que bueno, mi invitación es a eso, a llevar, a leer y a recorrer. Gracias, Basi. Doctor, ¿quiere hacer usted su conclusión? Sí, la conclusión es agradecerle a todos por abrirnos este espacio y dejarles a modo de reflexión. La criminología moderna ha descartado ya muchos años las teorías medicinales, antropológicas y antropológicas de la delincuencia. En definitiva, lo que la criminología ha logrado establecer es que nadie nace delincuente. La delincuencia es un producto social, y por lo cual termina siendo un producto cultural, y responsabilidad en cada
una de sus funciones, ¿sí? Entonces, desde el entendimiento de que es algo que no está ajeno a nuestra sociedad, celebro y festejo este tipo de encuentros para poder debatir ideas. Basi luego le va a pasar a FOPEA el mail oficial del tribunal para lo que necesiten, estamos a disposición. Y bueno, ojalá lo podamos repetir, ¿no? Muchas gracias, doctor. Les quiero comentar a todos que las pautas para el abordaje periodístico sobre adolescentes en conflicto con la ley penal se las pueden descargar de la web de FOPEA, ahí estamos compartiendo en el chat el link. No quiero dejar de agradecerles a Claudia, a Basi, a Fabricio por haber participado, haber dedicado este tiempo para un debate tan interesante. Gracias a FOPEA por darnos el espacio para debatir, que es importante que hagamos estos planteos entre colegas y entre diferentes áreas para enriquecer el trabajo periodístico. Y muchas gracias a todos los que participaron de este evento y bueno, seguramente nos vemos pronto en otro debate. Hasta luego, que tengan una linda semana.